Muy buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Vamos a dar inicio. Esta es la tercera clase del curso, el tema Introducción al Ministerio, Estudios Bíblicos para Obreros. Y desde aquí, desde Cancún, la Iglesia de Cristo de Vista Real, pues está compartiendo estos mensajes, este estudio. Eh, Como sabemos, cada lunes estamos participando. Ya sabemos, cada lunes estamos participando en estas reuniones. Son 6 reuniones que vamos a tener y posteriormente tendremos una visita, una reunión la séptima semana. En este caso vamos a descansar una semana en diciembre, o sea, la última semana de diciembre la vamos a descansar y de ahí continuamos hasta el 6 de enero para ir concluyendo. Ya sabemos los requisitos. Y en esta tercera clase quisiera que comenzáramos con hacer un pequeño recordatorio de lo que hemos visto, de lo que hemos estado aprendiendo. Sean bienvenidos. Pues en este recordatorio, primeramente hemos aprendido de qué se trata la palabra ministerio, qué es el ministerio. Y hablamos que el ministerio es prácticamente hablar de servir, de acuerdo a todas las palabras griegas y las palabras hebreas usadas. De lo que se refiere a ministerio se habla sobre el servicio. El servidor puede tener un grado de servicio, hay diferentes tipos de grados de servicio, como por ejemplo la palabra doulos, que es un esclavo que deja su voluntad bajo una autoridad de un amo o un señor de forma voluntaria. Un diácono, que es un servidor doméstico que sirve a las mesas. Un jurperete, que es un servidor voluntario de igual manera. Y lo que es un liturgos, como un servidor público, e incluso que puede ser a sus propias expensas. Y hemos visto eso, hemos distinguido esto. También hablamos de que para ser buenos servidores, primero tenemos que ser buenos discípulos del Señor, preparados para servir. Para eso tenemos que estudiar el ministerio de Jesucristo, el ministerio de otros miembros de la iglesia primitiva, para aprender la forma en que ellos desarrollaron su ministerio. Y de eso se trata este curso. En la pasada lección vimos que todos hemos sido llamados al servicio. Somos partes del mismo cuerpo y que todos como miembros tenemos una función importante que desarrollar en el cuerpo. Cuando todo funciona correctamente, entonces no hay desavenencia, lo que podríamos decir, divisiones, problemas en el cuerpo, que todo queda en orden. Y si servimos de acuerdo al llamado y según como Dios nos ha llamado y nos ha organizado, porque Dios es el que pone, el que coloca a cada miembro en su lugar conforme a Él quiere. Entonces debemos someternos a la autoridad de Cristo para poder servir y hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Así que aprendimos esto. También aprendimos cómo el mundo tiene un pensamiento sobre lo que es el servicio, en este caso el liderazgo, y cómo cómo se gobiernan las instituciones, cómo los hombres tienen una idea de gobierno, y que estas ideas humanas no tienen cabida en la iglesia del Señor, porque el liderazgo que nosotros vamos a desarrollar en la iglesia es un liderazgo que, a diferencia del liderazgo del mundo, este liderazgo, el camino de este liderazgo, para alcanzar ese liderazgo, para hacer esa punta que guía, es precisamente por medio del servicio. Así que vamos a empezar ahora en esta tercera lección, y como punto principal, quisiera que hablábamos que el servicio, lo que tenemos que saber nosotros que somos miembros de la Iglesia de Cristo, que el servicio trae desafíos muy grandes. Y mire, no vamos a hablar ahorita de desafíos que hay muchos, pero vamos a hablar principalmente de desafíos personales, desafíos que nosotros tenemos que comprender y que tenemos que tomar en cuenta al momento de iniciar el servicio. Recuerda que cuando estuvimos estudiando, dice la palabra del Señor, que Jesús dijo que hay que sentarse a analizar, hay que sentarse a calcular gastos, que hay que sentarse a ver qué se necesita. Entonces es lo que estamos ahorita haciendo. Vamos a estar calculando gastos
calculando lo que se requiere para poder hacer un buen servicio. Así que por eso en este tiempo, en este momento, yo quiero invitarle a usted a que comience a ver estos grandes desafíos, pero son desafíos, inicialmente vamos a hablar de desafíos personales. Y el primer desafío que podemos encontrar, yo quiero invitarle a que vayamos a Esdras capítulo 7, verso 10. Esdras capítulo 7, verso 10. Y fíjense que Esdras, en el libro de Esdras, dice la palabra de Dios que Esdras, hablando de Esdras, él era dice que era, en el capítulo 7, verso 6, dice Esdras subió de Babilonia y era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Mire, Esdras está yendo a Babilonia, está yendo de Babilonia a Jerusalén, y dice que el rey le había concedido todo lo que Esdras había pedido. ¿Por qué? Porque era un escriba diligente en la ley de Moisés, una persona que era una persona que estaba atenta a la ley de Moisés. Y mire que a pesar de que ser un siervo reconocido, a pesar de que era una persona que tenía el aprecio del rey, mire qué dice Esdras capítulo 7, verso 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos y decretos. Y este es el versículo que vamos a estar analizando en el transcurso de esta tarde, noche, y vamos a dividir este texto y vamos a ir analizándolo paso por paso. En primer lugar, dice que Esdras había preparado su corazón. Esdras está preparando su corazón, y como primer punto, nosotros tenemos que entender qué es preparar el corazón. ¿Qué es preparar? ¿Cómo es que nosotros podemos preparar el corazón? Y para saber esto, tenemos que analizar qué es el corazón. El corazón, muchas veces, cuando hablamos de corazón, muchos piensan, bueno, es un órgano vital en el cuerpo que sirve para bombear lo que es la sangre, para llevar el oxígeno a todo el cuerpo. Es un órgano importante en el cuerpo. Pero, ¿qué quiere decir con esto? Que Esdras tomó y tal vez algunos nutrientes, a lo mejor fortaleció su corazón haciendo ejercicios. No, lo que está hablando es exactamente para lo que significa corazón entre los judíos. Y para esto, en las escrituras, el corazón no solamente representa el órgano físico, sino también el centro de la voluntad, de las emociones, la conciencia y el intelecto. Fíjense que para el judío no hay una división entre cerebro y corazón. Nosotros los latinos tenemos el cerebro con el que pensamos, el corazón con el que sentimos. Dividimos esto entre el cerebro y el corazón. El judío, cuando habla de corazón, está hablando no solamente tal vez del órgano físico como tal, sino está hablando del centro de la voluntad, de lo que tú quieres hacer, lo que tú tomas decisiones, ese pensamiento que te lleva a tomar decisiones. También habla de donde sientes emociones, sentimientos, donde está esos dolores que siente uno a veces. Ay, me duele, me siento triste, me siento contento, me siento alegre. Es donde están esas emociones, pero también la conciencia y el intelecto. O sea, el intelecto, esa parte de razonamiento, de tomar decisiones, de medir consecuencias, eso también está hablando sobre el corazón. Entonces, lo que está haciendo Esdras, está preparando todo su mente, su corazón, sus sentimientos, su voluntad, su conciencia, su intelecto, todo lo va a preparar
para hacer algo importante. Mire, la palabra hebrea para corazón es leb o lebab. La palabra esta palabra es la más común es la palabra más común en el hebreo y aparece más de 850 veces en el Antiguo Testamento. Esta palabra se refiere al centro del ser interior de la persona. Mire, y aquí hay aspectos importantes. Por ejemplo, el intelecto. El corazón es el asiento del pensamiento y el entendimiento. Por ejemplo, dice Proverbios 23:7, por cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. O sea, como tú piensas, es como actúas. Eso quiere decir, según como uno piense, y es que esto es interesante, hermanos, para el ministerio, ¿cuál es la manera de pensar que tenemos? Y es por eso que a veces cuando nosotros no entendemos bien qué es el ministerio, podemos tener un mal pensamiento en cuanto a lo que, un mal entendimiento a lo que es el ministerio. Y entonces en ese mal entendimiento vamos a actuar conforme a ese mal entendimiento. Por eso es importante que nosotros preparemos como Esdras el corazón o el intelecto para hacer lo correcto. Pero también el corazón habla de las emociones. También el corazón refleja las emociones, la alegría, la tristeza, todas esas emociones que de repente nos puede invadir. El ministerio, hermanos, va a llevar momentos de alegría, de tristeza, de frustraciones, de momentos en los cuales nos vamos a sentir cansados, abatidos, desanimados. Todo eso parte en el corazón. Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Fíjense que allí el corazón es el que, donde están los sentimientos, donde están eso que nos hace avanzar o detenernos. Y es importante que como ministros sepamos que tenemos que preparar también nuestras emociones. No solamente es el conocimiento, sino también nuestras emociones. Hay que tener un cuidado en esas emociones. Muchas veces las emociones nos va a jugar en contra y a veces esas emociones podría provocar grandes daños en la iglesia como tal. Pero también tiene que haber una voluntad y una decisión. Y es que esto es importante, hermano, como ministros, como personas que servimos, tenemos que entender que tenemos nosotros que tomar decisiones y tener una voluntad inquebrantable. En 1 Samuel capítulo 16, verso 7, Dios declara, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón, subrayando que el corazón dirige las decisiones. O sea, uno puede mirar a alguien que tiene ciertas actitudes o parece un buen, ¿cómo se llama? Un buen ministro, puede ser, pero Dios está mirando en verdad cuál es la voluntad, cuáles son las decisiones, cuál es lo que tiene adentro, cuál es la intención del corazón, hacia dónde te mueves, hermano. Porque uno puede servir puede servir, pero puede estar sirviendo de mala gana. Puede servir, pero puede estar haciendo por un interés personal. Puede servir, pero puede servir buscando un bien, o puede servir porque ya ni modos, o puede servir porque quiere reconocimiento, fama, o cualquier otra forma, o simplemente alguien pueda. ¿Me siguen escuchando? A ver, sí, no, sí, creo que se fue. Sí, Cámara. ya, se escucha. Sí, ok, perfecto, perfecto. Dice, así que el corazón, cuando hablamos del corazón, estamos hablando del intelecto, de las emociones, de la voluntad y de las decisiones. Entonces, todo eso, amado hermano, dice que Esdras lo preparó su mente, preparó su corazón, dispuesto, dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dice, pero dice, el corazón es como una fuente, es como fuente de vida. Proverbios 4:23 dice, es una de las declaraciones más importantes sobre el corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este pasaje indica que el corazón no solo afecta al individuo, sino también su entorno y su relación con Dios. Fíjense que por eso es importante el corazón, porque no solamente
El corazón es lo que nosotros pensamos. Dice, es que mucha gente dice, es que cada quien tiene un pensamiento y es libre de su pensamiento. Cada quien tiene su propia voluntad y puede hacer su propia voluntad. Cada quien puede sentir lo que quiera. Muchas veces decimos, bueno, es que si tú lo sientes así, es tu problema. Si tú así te sientes, si así es tu problema, yo no así lo siento. Y a veces no entendemos que en el corazón, hermanos, los sentimientos, las voluntades, las intenciones pueden dañar nuestra vida eterna. Porque de ahí dice que de ahí emana, de ahí fluye, es la fuente de vida. Mire, un corazón lleno de amargura, un corazón que sea perverso, un corazón duro, esto va a impedir el desarrollo de la vida eterna, no vas a alcanzar la vida eterna. Por eso es importante que nosotros cuidemos el corazón, que lo que nos pase alrededor no afecte nuestro corazón. No vaya a ser, mire, amados hermanos, qué terrible es que, por ejemplo, como siervos, fíjese, estás tú sirviendo, lo estás haciendo supuestamente con todo el corazón y de repente te das cuenta de que o no te lo, o no te lo reconocieron o incluso sientes que te despreciaron o de repente no lo valoraron y en tu corazón comienzas a tener ciertos sentimientos. Y si alguien mire, oh, es que mira, a ti no te consideran como una persona importante, tú, mira, y comienza esas cosas y comienzas a sentir esa amargura en el corazón. Y comienzas a sentir ese dolor en el corazón, y comienzas a tener esos sentimientos, y comienzas a tener esos pensamientos, y comienzas a cambiar la intención de lo que estás haciendo. Mire, del corazón si no guardamos el corazón, si no guardamos el corazón, si no cuidamos el corazón, si no preparamos nuestro corazón para Dios, mire, puede afectar nuestro entorno con con los demás y también con Dios. Fíjense que cuando estamos en el misterio, cuando no tenemos un corazón bueno, cuando no tenemos buenos pensamientos, cuando no tenemos buenas intenciones, eso se nota. Hay hermanos que se dan cuenta de que cuáles son las intenciones que tenemos. Ahí llegamos y se dan cuenta que no hay respeto o no hay cariño o simplemente está buscando algo, un beneficio para él, porque solamente le importa su beneficio. Y eso, hermano, eso se nota. Por eso tenemos que guardar nuestro corazón y al hablar de corazón no solamente son los sentimientos, sino nuestras voluntades, nuestro intelecto, todo lo que conlleva pensamientos. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Porque esto, lo que está aquí adentro, lo que está en nuestra mente y nuestro corazón, va a afectar toda la relación que tenemos con Dios y con nuestros hermanos. En el corazón, hermanos, en el corazón hay que tener cuidado porque el corazón y el pecado, en el corazón nace el pecado. Dice la palabra de Dios allá en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y es que el corazón en realidad, a veces podemos ser engañados por nosotros mismos. ¿Cuántos pensamos que estamos haciendo bien las cosas? ¿Cuántos pensamos que estamos haciéndolas? Decimos, no, es que yo no lo estoy haciendo de mala fe. Y a veces nos engañamos porque sabemos en el interior que lo estamos haciendo nada más por alcanzar un privilegio, nada más por afectar a alguien. Cuando hacemos un comentario, a veces lo lanzamos y sabemos que va a dañar a alguien o que va a hacer algo que va a afectar a alguien y dice, no, pues la verdad, lo voy a decir porque es la verdad. Y a pesar de todo eso, lo vas a lanzar sabiendo que adentro, que tiene intención, pero como dirán en algún lado, tiene jeribilla, tiene tirabuzón, tiene aparente una cosa, pero la intención es otra. Y fíjense, amado hermano, nuestro propio corazón puede engañarnos. Nuestro propio corazón puede ser el que nos haga las trampas. Por eso es importante, por eso hay que cuidar, hay que preparar el corazón, hay que preparar el corazón para, para lo que va a ser inquirir, para saber la voluntad de Dios. Mire, el corazón, ahí
dice el Señor Jesucristo que del corazón mana ¿cómo se llama? La vida, pero también dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y el hombre bueno del corazón saca cosas buenas, o sea, del tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero ¿sabe qué? El corazón es muy importante. Por eso Esdras lo primero que hizo es preparar el corazón. Preparar ese corazón para, dice, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Para servir necesitamos preparar el corazón porque por causa de un corazón incorrecto pueden venir grandes desgracias, buenas tragedias en las iglesias. ¿Sabe? Cuando tenemos un ministro, que no está bien en el corazón, cuando vemos un ministro que no está, que su corazón no es correcto, y cuando en su corazón hay amargura, cuando en su corazón hay malas intenciones, cuando su pensamiento no es el correcto, cuando su intelecto, cuando su conocimiento no es adecuado, va a traer grandes desgracias. Por eso es importante. Y mire, y tienes que tener la voluntad, porque esto tiene que ser, eso va a hacer esto voluntariamente, él va a poner intencionalmente el deseo de saber la ley de Jehová. Y esto es importante para el ministro, porque el ministro es muy dado, el que sirve es muy dado a vamos a experimentar nuevas cosas, o encontré técnicas por allá, o encontré formas por allá, que muchas veces esas formas son humanas y quiere traerlas a la iglesia. A veces son del mundo y las quiere meter en la iglesia porque pues esto puede dar mejores resultados. O sea, y no nos vamos a inquirir, a estar estudiando la palabra de Dios. La Biblia constantemente enfatiza la importancia de estudiar la palabra, pero no solamente de estudiarla, de meditar en ella, de estar. Hay una frase que nos decían en la escuela, que hay que como el animal, como la res, que los rumiantes, es aquellos animales que tienen diferentes estómagos, 4 estómagos, dice, que se alimentan, se comen, muerden la hierba, la alimentan, se la tragan, y es su primera alimentación, y luego la vuelven a reconstruir o sacar, y la siguen masticando, moliendo para sacarle mayores nutrientes, la vuelven a tragar, y hacen ese proceso constantemente de sacar y volver hasta sacar la mayor concentración de nutrientes. Así el ministro tiene que hacer. Mire, muchas veces como ministros podemos pensar que el estudiar la palabra de Dios es simplemente sentarnos, ya dominé esto, ya aprendí, ya sé qué dice Juan capítulo 3, 16. ¿Qué más le puedo sacar? Ya sé que Dios amó de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya lo sé. Y ese texto ya me lo sé de memoria. Quiere decir que Dios mandó a su Hijo y si quieres y el que crea va a ser salvo. Listo. Pero cuando nosotros estudiamos y meditamos, inquirimos en la palabra de Dios, vamos a encontrar sabiduría, vamos a encontrar conocimiento y vamos a alcanzar esos consejos grandes para nuestra propia vida, pero también para las vidas de los demás, para alcanzar el propósito que tiene Dios con nosotros. Este tipo de estudio no solamente se va a quedar en lo superficial, sino precisamente inquirir es prácticamente, es rasgar con las uñas, es como desenterrar, es como buscar la raíz, como encontrar lo profundo, lo oculto, buscar. Eso se requiere. Jesús dijo que debemos escudriñar las escrituras, porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de Cristo. Y entonces nosotros como ministros tenemos que tener eso, primero el corazón dispuesto, pero recuerde que la voluntad de buscar la palabra de Dios, de conocer el consejo de Dios, de saber lo que Dios quiere, explorar en cada estudio y sacar todo lo profundo de la palabra de Dios, apoyarnos de todos esos textos bíblicos, reflexionar sobre lo que Dios quiere, los principios bíblicos, los principios espirituales, buscar esa sabiduría en su ley. Eso es importantísimo, hermanos.
Y eso, amado hermano, no es algo que se te entregue en una escuela bíblica, ahí está, toma, ya listo, sino es algo que tiene que salir del corazón del hombre, de la voluntad, del deseo de inquirir esa ley. Mire, a Josué le dieron un mandato de que inquiera, de que esté constantemente en la ley. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mire, prácticamente el servidor, Josué era un gran líder, se le conoce como un líder, pero era alguien que estaba al servicio de Dios y estaba al servicio del pueblo, estaba sirviendo a su nación. Y mire que lo más importante para el servicio era que él no dejara el libro de la ley, no te apartes ni de noche ni de día. Tristemente es que muchos consideran que porque yo soy, por ejemplo, dice, yo solamente voy a servir las mesas, porque yo solamente voy a servir las mesas, porque yo solamente voy a limpiar el salón, porque yo solamente voy a dar mantenimiento al lugar de reuniones, porque yo nada más voy a servir de chofer, porque yo nada más voy a hacer cosas sencillas que no tienen nada que ver con la predicación, que no tienen que ver nada con la tesorería. Entonces dice, no, eso para mí no es necesario. El que debe prepararse, leer la Biblia, todo, y estar preparado, es aquel que está ¿cómo se llama? Al frente de la iglesia. Es aquel que es el predicador. Para eso es el predicador, para que estudie. ¿Sabe qué, amado hermano? Quiero que vayamos, si usted tiene su Biblia ya, vaya por favor al libro de Hechos, y mira lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6. Mira lo que dice Hechos capítulo 6. Cuando hubo los problemas allá, dice que los apóstoles se convocaron. Y mira el versículo 3, Hechos 6:3 dice, los apóstoles dijeron, buscad. Y esto es importante, buscad hagan un análisis, una revisión. Vamos a ver entre todo, o sea, específicamente hay que buscar esto. Pues, hermanos, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, mire, de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Servir las mesas, darle la dieta, darle el alimento a las viudas, ese alimento diario. Mire, hay un trabajo doméstico, un trabajo que aparentemente no necesita mucho, es como ir a limpiar o ser el chofer o hacer algo sencillo en la iglesia. No son predicadores, no están predicando la palabra de Dios. Ellos van a hacer un trabajo doméstico. Pero mire qué le está pidiendo. Uno, buen testimonio, o sea, en una vida que no tenga ninguna acusación de frente de ninguno, que tenga un buen testimonio, que la gente los reconozca como buenos cristianos, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Sabe, amado hermano? La llenura del Espíritu Santo y de la sabiduría no la podemos obtener si no es que nos llenamos de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es espíritu. Y la sabiduría viene de la palabra de Dios, del temor a Dios. No podemos tener temor de Dios si no conocemos a Dios por medio de su palabra que Él reveló. Por eso es importante, amado hermano. Mire, no estamos hablando de que hicieron ellos grandes obras. Ellos no hicieron grandes obras. Ellos están haciendo un trabajo doméstico y sin embargo, miren los requisitos. Prácticamente les está diciendo que conozcan la ley, que hayan inquirido en la ley, que hayan escudriñado en la ley, que conozcan la palabra de Dios. Dios ordena a Josué que medite continuamente en su palabra como requisito para el éxito y para la prosperidad en el sentido de lograr el objetivo. El verbo meditar en hebreo haga implica reflexionar, repetir
y buscar una comprensión más profunda. Es exactamente lo que yo les decía, es ese redargo, el volver a alimentarse, a seguir masticando la información hasta sacar el conocimiento más pleno, más profundo, ir más profundo en las escrituras, conocer este. Y esto, hermanos, para Josué fue un mandamiento y lógicamente para todos nosotros que queremos ser en algún momento líderes espirituales, que queremos estar al frente, también debe ser un mandamiento. Este mandamiento no solamente es para líderes espirituales como Josué, sino también para todo creyente que desee vivir conforme a la voluntad de Dios, principalmente si quiere servir, si va a servir. Recuerda que hemos visto que todos tenemos un servicio. Esa sabiduría viene, la sabiduría el conocimiento, eso que decía, que estén llenos de sabiduría, mira que dice, proviene de la palabra de Dios. Salmo 119, 130, la exposición de palabra alumbra y hace entender a los simples. Ese entendimiento, este razonamiento, esta forma de tener un corazón correcto, de alumbrar, de ver, de poder mirar, es por medio de la exposición de la palabra de Dios. Mire, no podremos nosotros crecer, no podremos nosotros servir si no estamos dispuestos a ser alumbrados por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fuente de sabiduría para quienes la buscan. Mire, no, la palabra de Dios, ahí está. La puedes tener en tu teléfono, la puedes tener en tu recámara, pero tiene que ser el ministro, el que quiera servir, tiene que tomar la voluntad de buscarla. Por eso dice que Esdras preparó el corazón, preparó su voluntad para buscar esa palabra. Mire, la exposición de tu palabra implica que el estudio y la comprensión de la escritura ilumina nuestra mente y el corazón. Aquí está haciendo la división mente y corazón, pero ya vimos que entre los judíos es corazón. Tanto mente como corazón es una misma cosa. Lo que pensamos y lo que sentimos, la escritura es la que va a iluminar, la que va a dar luz. Este versículo subraya que incluso los simples, o sea, las personas que son inexpertas en el conocimiento, aquellas que nunca han tenido contacto con la palabra, hasta ellas pueden recibir sabiduría divina mediante la ley de Dios. Fíjense que Proverbios 2, 1 al 6 dice, en general dice, hijo mío, recibe mis palabras, atesora mis mandamientos dentro de ti, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mire, esto es, mire, amado hermano, en verdad, tú quieres servir a la iglesia del Señor, tienes que proponer en tu corazón, en tu mente, en tu intención, en tu voluntad, llenarte de la palabra de Dios, meditar en esa palabra, llegar a esa palabra. Mire, antes de irnos al siguiente, quiero que vayamos allá al Salmos 1, y leamos allá en Salmos 1. Usted debe tener su Biblia allá. Vamos a leer el Salmos 1. Mire, dice Salmos 1:1, dice, bienaventurado, feliz, doblemente feliz, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Sí, aquel que no estuvo siguiendo los consejos de la maldad, ni estuvo en camino de pecadores. Fíjese, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sentó, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tres niveles, hermano, tres niveles de pecado. Mire, tres niveles que va a ser uno más profundo. Los malos son aquellos que hacen cosas malas y a veces no lo entienden. Los pecadores son los que cometen pecado a sabiendas y los escarnecedores son los que se burlan de hacerse pecado. Mire, tres niveles. No estuvimos, bienaventurado el que no anduvo con ninguno de ellos, ni se ha sentado, ni ha caminado con ellos, sino que al contrario, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese que la diferencia, mire, esto es la diferencia. Si seguimos los consejos de los malos, si seguimos los consejos de los pecadores, si seguimos los consejos de los que se burlan de la palabra de Dios, si andamos con ellos, si nos llenamos de ese conocimiento, o por decir, de la sabiduría del mundo,
No vamos a ser felices, no vamos a ser bienaventurados. La bienaventuranza viene cuando nosotros, mire, cuando nosotros queremos disfrutar. La delicia significa gusto, sabor, delicioso, algo que nos agrada. ¿Sabe qué? Nos agrada meditar, conocer de la palabra, dedicarle el tiempo en la palabra. Porque si hacemos esto, mire que la diferencia, seremos como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Fíjese que la diferencia está en cómo propones tu corazón para llenarte de esa sabiduría. Para ti, ¿qué tan importante es la palabra de Dios? Para ti, ¿qué tan importante es llenarte de la sabiduría de Dios? Por eso, amado hermano, pues hermano, amado, yo quiero invitarle el ministerio. Es muy bonito estar en el púlpito, es muy bonito ser el tesorero, es muy bonito estar cocinando y preparando los alimentos, es muy bonito, pero para poder servir se necesita también dedicar tiempo a preparar su corazón, a que su corazón tenga la llenura de la palabra de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando no hay eso, hermano, es cuando llegan los problemas. Cuando la hermana ahí está sirviendo, está preparando los alimentos y ¿sabe qué? Y le llega la envidia porque a él le voy a, ¿por qué si yo estoy trabajando? ¿Por qué él se va a llevar ese platillo? Si yo lo merecía, o ¿sabes qué? Voy a sacar la mejor pieza para mí. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra. Porque cuando comienza, es que yo lavé los trastes, ella no hizo nada, y mira, ellas llegaron temprano, ellas llegaron tarde, y comienza a haber una desaveniencia en el cuerpo. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo sin haber preparado nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestro entendimiento en la palabra de Dios. Mira, Esdras preparó su corazón y inquirió la palabra de Dios, pero una vez que tuvo esa palabra de Dios, también quería cumplir esa palabra. La palabra de Dios la quería cumplir. No solamente quería conocer la ley, porque muchos queremos conocer, tenemos mucho conocimiento. No, si a mí me dices de evangelismo, yo te digo, que tú me dices de testigos de Jehová, no, yo te voy a decir cómo refutar, no de la idolatría. O sea, tenemos mucho conocimiento, pero no solamente eso, sino ponerla en cumplimiento, ponerla en obra, hacerla. Porque de nada sirve conocer la palabra si no la ponemos en práctica. Santiago 1:22 dice que hay que, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores engañándonos a nosotros mismos. Mire, esto es importante, pero ¿cómo la voy a cumplir? Si yo no he preparado mi corazón para obedecer, para adquirir sabiduría, para que mi intelecto, mis sentimientos, mi voluntad, mis decisiones estén conforme a hacer la voluntad de Dios. Si yo no lo he preparado, si yo no tengo ese corazón dispuesto a obedecer, entonces de nada sirve que yo conozca la palabra de Dios, no lo voy a hacer, solamente voy a ser un oidor y me voy a engañar pensando que es que, mira, soy maestro de la Biblia, soy maestro mira, yo soy un gran ministro, pero ¿sabe qué? Ahí vemos a los ministros que hablan de muchas cosas bonitas, de buenas predicaciones, pero cuando los conoces te das cuenta que son orgullosos, tienen vicios, tienen un mal vocabulario, tienen familias desordenadas, viven haciendo maldades, estafan, roban, hacen cuantas cosas y dices tú, ¿cómo es posible que estos hombres que se consideran grandes hombres, ahí tienen su segundo frente, tienen a una mujer allá, o le están mandando piropos a una hermana, o sus ojos están cargados de lascivia? ¿Cómo es posible? ¿Por qué? Porque aunque tengan conocimiento, no quieren cumplir la ley de Jehová. Su corazón no está preparado para cumplir. Por eso es importante cumplir, es prudente cumplir el mandamiento de Dios. Mateo 7:24-27 dice que cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, y le compararé a un hombre prudente que se edificó su casa. ¿Sabe? Hay muchas personas que podemos escuchar la palabra, pero lo importante es escucharla y hacerla.
porque eso nos va a edificar sobre la roca, sobre fundamentos que no nos vamos a mover. Pero cuando nosotros escuchamos la palabra y no la ponemos en práctica, solamente somos buenos oidores, pero no somos hacedores de la palabra. Cuando vienen las tormentas, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones, nos mueven. Cuando viene la invitación de ahí del mundo, ¿sabes qué? Ven, te invito a que vayamos a ver a las muchachas ahí. Ay, ahí vamos. ¿Por qué? Porque no estás cimentado. Ay, porque mira, tú eres ministro, pero ¿sabes qué? Mira, aquí hay algo que podemos hacer. Aquí podemos, ¿sabes qué? Vamos a agarrar de las ofrendas y vamos a comprarnos cosas que no se, que por las cuales no debíamos comprar, pero ahí las vamos a comprar. Al final de cuentas, vamos a agarrar de las ofrendas. Pues nadie sabe, nadie. Y comenzamos a hacer cosas indecorosas, cosas malas. ¿Por qué? Porque de nada sirve conocer la palabra si no nos sentamos en el fundamento que es Cristo. Y esa palabra no la llevamos a cabo. Por eso es importante cumplir. Volvemos al punto. Preparar el corazón, nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Prepararlo para aprender de la palabra de Dios, de echarle todos los kilos para aprender la palabra de Dios, pero para ponerla en práctica. Trae gran bendiciones hacer la palabra de Dios. Dice Santiago 1:25 más, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Exactamente lo que escuchamos, lo que vimos en el Salmos 1. Que escucha la palabra, el que medita, el que se deleita en la palabra de Dios, que es un gusto, un placer. ¿Sabe qué es terrible? Es que un ministro no se deleite en la palabra de Dios. Un ministro no disfrute de la palabra de Dios, que sea aburrida, que la predicación sea aburrida, que los textos sean aburridos, que no tengan la intención de conocer la historia, no quiera conocer el origen de la palabra, los significados. Cuando no se tiene ese deseo de sacar ese alimento, ¿sabe qué es la palabra de Dios? Ah, ya lo sé, es aburrido. Ese texto ya me lo leyeron muchas veces. Pero el que persevera en ella, eso perseverar es exactamente, continúa en ella, está buscando ese conocimiento, está escuchando y lo está haciendo. ¿Sabe qué? Él va a ser bienaventurado, va a ser feliz en todo lo que hace. Jesús fue hacedor de la voluntad de Dios. En Juan 8:29 dice, porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios quiere, Dios está con nosotros, así como estuvo con Jesús. Pero muchas veces, amados hermanos, no queremos hacer la palabra. ¿Sabes qué? Voy a hacer esta, pero esta no, esta sí. Seleccionamos la palabra que nos gustaría hacer. Y sabemos que todos tenemos, y no con esto quiero decir que no vamos a fallar. Vamos a fallar, hermanos. Pero nuestra intención no es fallar, es seguir adelante y hacer cada día ser perfeccionado cada día en las cosas de Dios. Pero para esto, hermano, no se puede perfeccionar uno si no está meditando constantemente la palabra de Dios, si no está escudriñando, si no tiene el deseo de cumplirla, si no tiene el deseo de llevarla a cabo, porque mire, una cosa es meditar y otra cosa es el deseo y el querer hacer la voluntad de Dios. Eso ya es, mire, tiene que ver del corazón. Es tu voluntad la que quieres hacer. No solamente quiero aprender voluntariamente, desde mi voluntad quiero aprender, sino también quiero hacerlo. Quiero hacerlo. ¿Para qué? Para que después poder enseñar. Mire, Pablo es la fórmula que utiliza. Lo que has oído de mí ante muchos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo primeramente vivió una vida congruente, predicó cómo vivía, cómo andaba, él era ejemplo, y entonces dice, ahora que has visto, ahora esto mismo enseña. Esto mismo enseña. Amor, hermano, necesitamos ser congruentes.
Necesitamos trabajar conforme a esa congruencia, pero también tenemos que conocer que enseñar con esta autoridad y fidelidad de la sana palabra, de la doctrina, porque muchas veces, amado, el desconocimiento, el no dedicar tiempo a la enseñanza, a la preparación, a que esa palabra permee en nosotros y que nos transforme, no todos podemos equivocarnos y comenzar a predicar un evangelio, una palabra que no sea conforme a Dios. Por eso, para enseñar, dice Tito 2:1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La enseñanza debe ser fiel a la verdad y a la palabra de Dios. Mire, esto es importante, amado hermano. Cuando nosotros vamos a enseñar, cuando nosotros vamos a compartir, nosotros tenemos que habernos preparado correctamente, haber tenido el tiempo adecuado para vivirla, para tener esa manera de vida. Mire, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios, allá en 2 Timoteo, mire, 2 Timoteo, Pablo le va a dar exhortación a Timoteo y dice allá en 2 Timoteo 2:15, 2 Timoteo 2:15, mire, procura, o sea, esfuérzate voluntariamente, dedícate, o sea, procura es hacer un esfuerzo personal, es de voluntad, procura con diligencia, eso quiere decir con prestancia, con intención, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. Esto quiere decir que presentarse delante de Dios aprobado significa haber pasado la prueba, haber sido examinado, haber tenido buena calificación delante de Dios, ser escudriñado por Dios y aprobado. O sea, eso significa, ¿sabes qué? Tiene calidad. En las empresas hay un área que se llama de calidad. Los productos salen y tienen que pasar a un área de calidad y solamente los productos que tienen calidad le dan la aprobación y salen al mercado. Los otros se regresan porque tiene defectos, porque está mal. A Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios va procura que tu control de calidad sea correcto, que sea aprobado, que hayas pasado la prueba. Preséntate, procura, o sea, esfuérzate, hacer las cosas lo necesario para presentarte delante de Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Fíjese que para poder utilizar la palabra de verdad correctamente, trazar bien la palabra, eso que está diciendo es que como un albañil que saca las medidas exactas que deben ser correctas, que no se puede ir chueco, que debe ser esa medida, eso es trazar la palabra, significa, es un término de construcción que no se desvíe de un lado o de otro. ¿Cómo lo podemos hacer, hermanos, si nosotros no hemos dedicado tiempo, si no hemos puesto nuestro corazón, si no hemos siendo diligentes en la enseñanza, en el aprendizaje, si no hemos querido nosotros actuar y que esa palabra cumplirla, si no hemos pasado ese proceso, ¿cómo nosotros vamos a poder ser aprobados y cómo vamos a poder predicar la palabra, trazar bien la palabra? Como le dijo a Tito, habla de acuerdo a la sana doctrina, lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Esta enseñanza debe ser fiel a la verdad de la palabra de Dios. Muchas veces, amados hermanos, podemos nosotros pensar que estamos predicando algo, pero ¿tiene usted la seguridad de que es fiel a la palabra de Dios? ¿Está seguro que es lo que dice la palabra de Dios? ¿Lo ha experimentado en su vida? Cuando hablamos de que Dios puede hacer grandes obras en la vida, ¿lo has experimentado? ¿Ha cambiado tu vida? ¿Has visto que Dios está transformando? Esa palabra tiene el poder de transformar la vida. ¿Lo has visto? ¿Lo has comprobado? Y cuando hablamos de que el evangelio se está siendo predicado, lo estás haciendo, lo estás predicando, hay esa realidad, o solamente es algo que repetimos
sin la experiencia personal. Por eso muchas veces tenemos conocimiento empírico, pero no experimental, no lo hemos vivido, no lo hemos practicado. Y entonces, por eso cualquier viento de doctrina nos anda llevando de un lado para otro. Mire, Esdras enseñó con dedicación al pueblo los estatutos del pueblo de Israel. Dice ahí en Nehemías 8:8, y leía el libro de la ley claramente y ponía el sentido de modo que entendiese la lectura. ¿Sabe qué? Estaba interpretando, estaba poniendo en orden, estaba predicando de acuerdo a la sana doctrina, estaba diciendo cómo era. Pero para poder haber hecho esto, Esdras, en primer lugar, tuvo que tener, como dice, un escriba diligente, un hombre que dispuso su corazón para inquirir la ley, para conocer la ley y para ponerla en práctica y luego enseñarla. Amado hermano, es un proceso que tiene que llegar. Si Dios nos ha llamado para el servicio, necesitamos pasar el proceso, necesitamos dejar que ese proceso, mire, triste es que alguien diga, no, quiero servir a la iglesia, pero no me quiero dedicar tiempos, horas, la noche para aprender, para ser instruido, para comprender más la palabra. Amado hermano, a usted que está aquí, quiero felicitarle, quiero decirle que usted está caminando en un buen camino, porque usted está dedicando su tiempo. Y todo esto, hermano, todo lo que usted está haciendo para aprender un poco más, ¿sabe? No con esto quiero decir que el hermano Miguel es un gran maestro. No. En las deficiencias que tengo, en lo poco que sé, quiero compartir esto, pero estoy seguro que Dios mira ese esfuerzo que usted hace al dedicar ese tiempo. Yo sé que hay necesidades, que hay trabajo, que hay cosas, que a lo mejor hay sueño, que a lo mejor es cansado, que a lo mejor, y si usted repite la lección, y si usted se esfuerza más por entenderla, y si usted pone su corazón, mire, Dios va a recompensar. Dice, bienaventurado, feliz, doblemente feliz, porque todo lo que haga va a ser prosperado. Y cuando nosotros entendemos de que se está refiriendo a nuestro ministerio, a nuestro trabajo en la obra del Señor, que lo que hagamos de beneficio a la obra del Señor y que nosotros podamos sentirnos reconfortados con el trabajo que estamos haciendo, con el esfuerzo que estamos dando y que no sea como algo que desgasta y que digas al rato, ay, qué pérdida, qué tristeza, no, sino al contrario, dices tú, lo hice y estoy gozoso porque sé que es para el Señor y el Señor está siendo glorificado, está siendo alabado, está siendo bendecido por esta labor y eso da alegría y da gozo, como decía Pablo, que en realidad el gozo y la alegría es que los cristianos, la iglesia estuviera permaneciendo y haciendo la voluntad de Dios. Como Juan le dice a Gallo, que no hay otra, pero Juan le dice a la iglesia, le dice, no hay otro más gozo que saber que sus hijos andan en la verdad. Eso es lo que da gozo y alegría al cristiano, al ministro. El ejemplo del Nuevo Testamento, Apolos, por ejemplo, él conocía mucho, tenía mucho conocimiento, pero cuando llega a predicar a Éfeso, cuando está predicando en la sinagoga, dice que ahí estaba Priscila y Aquila y los llamaron aparte, le enseñaron, dice, ya había sido instruido en el camino del Señor, siendo de espíritu fervoroso y hablando y enseñaba diligentemente concerniente al Señor. Y dice que lo llamaron aparte, le explicaron más claramente el camino de Dios y él siguió predicando. O sea, era un hombre que estaba dispuesto, que tenía gran deseo de predicar, pero necesitaba someterse a la sana doctrina. Y él conoció, dio el tiempo para conocer, su corazón deseaba conocer y entonces fue de gran ayuda para la iglesia de Corinto. Así que nosotros también tenemos ese mandato, todos
Todos el Señor nos ha dicho, por tanto, id y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mire, lo importante es que Cristo ha mandado a hacer discípulos a todos lados, a todas las naciones. Y quiere que le enseñemos, que guarden las cosas, que aprendan las cosas. El ministerio más hermoso y bello que el hombre puede tener es el ministerio de compartir la salvación al mundo, compartir el mensaje de salvación al mundo. Eso es lo más maravilloso. Pero cada uno, dijimos, en la iglesia tiene su función. Así que, amado hermano, tenemos que comprender estos tres principios que vimos anteriormente. Déjeme, vamos a retomar esto antes de pasar al texto anterior. Hay grandes retos, desafíos grandes, pero fíjense que el principal reto que vamos a ver ahorita, que hemos visto ahora, mire, todos estos retos no estamos hablando de fuera, no estamos hablando de retos como el mundo, como las acechanzas del mundo, como el desánimo o como los peligros del mundo. No estamos hablando de esos retos. El primer reto, los primeros retos que estamos viendo, que está en nosotros, el reto de preparar el corazón, el reto de desear inquirir la palabra de Dios, el conocimiento de Dios y el reto de cumplir esa palabra para poder enseñar esa palabra de Dios. Fíjense que hasta aquí, hermanos, esa es la primera parte que podemos ver en cuanto al reto. Bueno, vamos a ver qué hora es. Ok, ya tenemos una hora. Vamos ahorita a hacer una pequeña descanso de 5 minutos. Pero antes de eso, quiero preguntarle si tiene alguna pregunta, algún comentario que quiera hacer en cuanto a lo que hemos visto. Hemos visto grandes retos, pero estamos viendo ahorita retos, el reto más importante que es nosotros mismos contra nosotros mismos. Así que, ¿algún comentario, algo que quieran aportar? Con todo gusto. Si no, damos estos 5 minutitos para tomar una pequeña, ay, pero creo que aquí puse, para tomar una pequeña pausa. Vamos a dejar de compartir. Amados hermanos, si no hay un comentario, pues o si quieren, déjenlo en el chat y ahorita que regresemos lo comentamos. Entre tanto, pueden platicar entre ustedes lo que hemos visto, eh, este, tener ahí alguna visión algún comentario. Háganlo, hermano. Vamos a dejar 5 minutos, regresamos a las 9:39 y continuamos con la segunda parte de este estudio.
Bueno, pues vamos a continuar, amados hermanos, la segunda parte. Hemos visto la primera parte ya. Hemos hablado de los grandes retos, algunos de los retos que tenemos como en el misterio, y hablamos primeramente de los retos que son, que comienzan con nosotros mismos, y hablamos de el reto de que nosotros tenemos que preparar nuestro corazón, primeramente, el reto de que tenemos que desear voluntariamente, poner nuestra intención en escudriñar, en conocer, eh, buscar el conocimiento de la palabra de Dios, y que el reto de que ese conocimiento se vuelva práctico, que lo podamos poner en práctica, y que una vez que tengamos este conocimiento y hemos practicado, nosotros podamos enseñarlo, compartirlo, que también es un gran reto, poder enseñar, ser buenos para enseñar. Ahora vamos a continuar en esta segunda parte y vamos a hablar de algo también muy importante. Debe compartirle la presentación. Ok, quedamos acá. Y como en este punto vamos a hablar de entender que ser principal, o sea, ser principal en el cuerpo de Cristo, conlleva una mayor responsabilidad. Hay muchas veces que decimos, es que a mí me gustaría participar en las cosas de la iglesia, me gustaría ser parte del ministerio de la iglesia. Y sí, en verdad, todos estamos llamados, pero hay ciertos ministerios muy importantes en la iglesia, y vamos a verlo en el sentido por qué tan son importantes, porque son principales. Vamos a hablar, primeramente hablamos de que en la iglesia, lo que es el cuerpo de Cristo, estamos unidos. Todos somos un cuerpo, dice, porque así como el cuerpo, 1 Corintios capítulo 12, verso 12 al 27, es toda la lectura. Sin embargo, vamos a tomar este texto en especial, porque, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y sabemos con lo que estamos leyendo, que cada miembro tiene una función, y Dios nos puso en el lugar que tengamos que servir. Y cada miembro, hay de diferentes funciones, y algunos podemos decir, es que porque yo no soy mano, yo no soy parte del cuerpo, porque yo no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No, todos tenemos diferentes funciones, pero también tenemos que entender que hay ciertas funciones esenciales como en el cuerpo. Y mire, y tomando un poquito en referencia como un cuerpo humano, como el ser humano, mire, piensa usted en el cuerpo. Es importante el dedo, las uñas, las manos, los dedos, son importantes. Si hacen falta, va a afectar en la función. Pero dentro de nuestro organismo, en nuestro cuerpo, hay partes muy importantes, ¿sí? O sea, por ejemplo, pues en algún momento, ¿cómo se llama? Pues sí nos va a afectar no tener una uña o un dedo, pero la afectación o el problema no es tan grave como no tener un ojo o algún órgano, como que se les conoce como órganos vitales, que puedan fallar. Y esto es importante que hagamos una referencia, porque, por ejemplo, mire, dice aquí el texto, la elección de los órganos vitales. El corazón trabaja constantemente para mantener la vida. Así los ancianos y pastores guían con diligencia, pero perdí aquí. Diligencia, ay, no logro. Ok. Y amor. Y vamos allá a la primera carta de Pedro, el capítulo 5, verso 1 al 4. Primera carta de Pedro. Si alguien lo tiene, lo puede dar lectura, amado hermano, no hay problema. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. Dice así:
Luego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando hasta allá. No, pero sí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros también recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjense que la función importante de los ancianos, dice Pedro que él también es siendo anciano, él dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que apacentar. Y la palabra apacentar hace referencia a alimentar, cuidar, proteger, ¿cómo se llama? Curar, estar como un pastor le hace a la oveja, así, cuidar la grey, el rebaño de Dios, ¿sí? Que está entre vosotros. Mire, ¿y cómo debe ser? No por la fuerza, no con autoritarismo, sino voluntariamente. O sea, tiene que ser por deseo genuino, no por ganancia deshonesta, no por una ganancia, no por un beneficio personal, por algo inadecuado, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Mire, qué tan importante, muchas congregaciones hoy en día padecen de esta necesidad de ancianos que estén dispuestos a cuidar, a proteger, a, a, a que la grey esté sana y sobre todo hacerlo con este amor, con esta dedicación, con esta manera. Vamos a estudiar más adelante el tema del ancianato un poquito más adelante. Hoy no es el tema, pero mire, el ancianato es fundamental. Tanto así que Pablo le dice a Tito, que lo dejó en Creta para que corrigiese lo deficiente y para que estableciese ancianos en cada iglesia. Fíjese que es tan importante la función del anciano, es importante, como el corazón es vital en el cuerpo. Por eso, amado hermano, y quiero que entendamos esto, muchas veces tenemos una mala experiencia en las iglesias del Señor, porque las personas que han llegado a ese servicio, han sido postuladas, han alcanzado o quieren desarrollar la función de ancianato, no entienden que son tan importantes como el corazón en el cuerpo, que si ellos fallan, el cuerpo sufre, que si ellos no hacen su labor correctamente, todo el cuerpo se sufre. Un corazón que no va a su ritmo correcto, un corazón que tiene, pues decir, arritmia, como es todo el organismo. Hay personas que se ven muy bien físicamente, pero dice, tiene un corazón débil. No puede hacer ejercicio, no puede correr, un corazón débil. Fíjense que a veces pensamos que nosotros no somos importantes. Si nosotros llegamos a tener el ministerio alguna vez o alcanzar el ancianato, los jóvenes principalmente, ¿sabe qué? Consideren que son tan importantes su trabajo, su servicio, como el del corazón. Imagínense que el corazón no puede decir un día, ¿sabes qué? Ya me cansé, yo voy a renunciar, yo ya no voy a seguir. ¿Por qué? Porque esto afecta terriblemente. Es más, no puede bajar su ritmo y no puede dejar de hacer su función correctamente. A pesar de todas las condiciones que pasen, él tiene que continuar. Miren qué tan importante es esto, amado hermano. Los pulmones, dice, representan la inspiración. Bueno, esto es algo que por ahí, pero no tanto así. Pero como los pulmones, mire, los pulmones son importantes para respirar, para que haya vida, porque puede funcionar el corazón, pero si no hay oxígeno, el organismo se muere.
llega la hipoxia y se mueren las células. Así es. Mire, qué tan importantes son los predicadores evangelistas para proclamar la palabra de Dios. Si no hay palabra de Dios en el cuerpo, si no se conoce, no hay fe. Mire, primera de Corintios, pero Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos capítulo 10, verso 14. Así vamos a ir un poquito lentos porque tengo los textos, ahora sí no los escribí y tenemos que estar haciendo un cambio de lentes porque ya la edad nos está afectando, pero bueno, lo hacemos con mucho gusto y con mucho amor. Romanos capítulo 10, verso 14, dice de la siguiente manera: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Fíjese que tan importante es en el cuerpo de Cristo la predicación, los evangelistas. Porque ¿cómo la gente va a creer? ¿Cómo la gente va a creer? ¿Cómo la gente va a tener fe si no hay quienes prediquen? ¿Y cómo van a predicar si no están enviados? ¿Y cómo van a ser enviados? Mire, amados hermanos, necesitamos considerar que si vas a tener el ministerio de predicación, pues sabes que, amado hermano, es importante, es vital, porque de nosotros depende esa fe, eso que mantengan vivos los hermanos. Cuando están, hay muchas iglesias que se llegan a dormir o que llegan a perder su función, porque las predicaciones se han vuelto simplemente, como diríamos, no es alimento sólido, no siquiera es alimento nutritivo, a veces es alimento enlatado, son ¿cómo se llama? Comida, frituras, cosas que no alimentan, solamente entretienen. Muchas predicaciones no son para cambiar al ser humano, no tienen la intención de llevar al arrepentimiento, sino simplemente entretener. Y mire, es importante la función. El hígado y los riñones, el hígado es tan importante porque filtra todos los contaminantes, todos los venenos que llegan entre el cuerpo. Los riñones son los encargados de desechar todo eso malo. Mire, y esto es aparentemente, mire, los riñones y los hígados y el hígado aparentemente nunca los escuchamos. El corazón está en los pulmones, vemos que sube y baja, hacen ruido, se escucha, pero el hígado y los riñones nosotros cuando ya está mal es porque tenemos un dolor, de esos dolores de los más fuertes, hermano. Así de silenciosos son el trabajo a veces de los maestros. Los maestros que están dando la edificación, el conocimiento, la sabiduría, es lo que están enseñando. Aparentemente uno no está haciendo una labor, no está haciendo mucha labor, pero están enseñando, están trayendo sabiduría, están llevando, como dice 2 Timoteo, están buscando hombres fieles, aptos para enseñar, a quienes enseñarles, capacitarlos, y ahí está una labor que aparentemente no es de gran ruido, pero por eso, amado hermano, usted está ahorita capacitándose. Ningún órgano puede decir que no es necesario. Lo mismo sucede en la iglesia. Cada uno tiene una función indispensable, pero hay realmente, pero fíjese qué tan importante. Mire, esto es importante. Todas nuestras funciones son importantes, pero tenemos que comprender que si nosotros fallamos en nuestro servicio, afectamos a más. Mire, hay una interdependencia entre los miembros. Todos necesitamos unos de otros, porque de la manera que el cuerpo tiene muchos miembros, no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros también, siendo muchos, somos uno en el cuerpo de Cristo. Cada miembro tiene una función. Si falla, todo el cuerpo sufre. Si el corazón se enferma, todo el cuerpo sufre.
Si el hígado se enferma, todo el cuerpo sufre. Si los pulmones no meten suficiente oxígeno, todo el cuerpo sufre. Así sucede, hermano, cuando un líder, cuando alguien que está administrando no tiene cuidado y no tiene responsabilidad en la iglesia. Cuando piensa no importa, yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Y si las personas, si quieren, si no me voy a otro lado, dejo. ¿Sabe por qué? Porque es tan delicado, hermano. Esos ministros, y se los voy a decir aquí, ojalá y no lo vaya a salir de acá, pero que a mí no me agradan esos ministros que no son capaces de comprometerse con una iglesia, que no son capaces de comprometerse con hermanos para llevar a cabo durante un tiempo el servicio. Por eso a mí me gusta, y yo les he dicho, hermanos, vamos a trabajar, hay un compromiso, voy a estar haciendo, voy a estar puntual, pero porque tenemos compromiso, porque yo sé que la función que tenemos que hacer es una responsabilidad y tenemos que cumplirla. En la iglesia es muy fácil decir, ¿sabe qué? Ya me cansé, no me representa economía, los hermanos me traen muchos problemas, es muy difícil, tengo que lidiar con con el carácter de ese. Podemos poner muchos pretextos, pero si un líder no entiende la responsabilidad que tomamos al momento de asumir la función, imagínense qué tan fácil es que diga por decir, el encargado de tesorería, no, ya no quiero saber nada de tesorería, ya me voy. Y bueno, el de compras, el que está haciendo compras, o el que está haciendo limpieza, o el que está en mantenimiento, o el predicador, o el diácono, nos dejan sus funciones. ¿Por qué? Como si fuera cualquier miembro. No entienden la afectación que hacen a la iglesia, el daño que se puede hacer a la iglesia por la falta de este servicio. Y a veces, hermanos, por decir, otros miembros de la iglesia o otros ministros son capaces de afectar a otro que está sirviendo con tal de que se vaya. Que se vaya. No lo necesitamos. Qué terrible es terrible esto. Por eso yo no estoy de acuerdo con esos hombres que se dicen predicadores, que andan en una iglesia y luego a la otra y luego a otra y a la otra y en ningún lado se comprometen. Esos hombres que dicen, somos cristianos, pero no tengo membresía. No me gusta. ¿Sabe qué significa? Yo soy un cristiano irresponsable, que no me comprometo en el servicio. Yo no me comprometo a servir, a poner mis dones, a poner mis talentos al servicio de la iglesia. Mire, cuando nosotros determinamos servir, ¿sabe qué? Va a haber una buena recompensa. El Señor dijo allá en Mateo 25, 21, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Servir a Cristo trae un gozo muy grande y una recompensa mayor. Pero ¿sabe qué? Requiere sacrificio, requiere responsabilidad, requiere entendimiento que somos parte de un cuerpo y que nuestra función no es de capricho. Y eso es terrible, hermano, porque de repente dice, hermano, yo quiero predicar. Ahí se le da la predicación al hermano. Predica 1 o 2 semanas. Ya no voy, regreso, ya no voy a la iglesia, ya lo dejo. ¿Qué tipo de responsabilidad en el ministerio tiene, hermano? O ¿sabe qué? Sí, voy a reunirme en esta congregación y al rato ya no me voy a reunir. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene usted, hermano? Es terrible, hermano, porque está afectando al cuerpo de Cristo. Está afectando a la iglesia, porque la iglesia es un organismo que tiene que trabajar en conjunto y todos nos necesitamos unos a otros y somos importantes, pero hay ciertos miembros, ciertas funciones, ciertos ministerios necesarios para como dijo Pablo, para que se corrija lo deficiente, para que no haya deficiencia en el cuerpo, se tiene que completar todo esto. Y por eso el ministerio la iglesia tiene que pensar en completar todos los ministerios que se necesitan. Evangelismo, maestros, pastores o ancianos y obispos, como le quiera llamar a usted, tiene que tener todas esas funciones, todo ese trabajo.
los maestros que pueden enseñar a los niños, los maestros que pueden enseñar a los jóvenes, los maestros que pueden enseñar a las mujeres. Todo eso tiene que tener la iglesia y tiene que tener que los que van a estar en ese servicio tienen que tener responsabilidad con la iglesia. No se puede un día decir, ¿sabes qué? Se acabó. Por eso el Señor dijo claramente que debemos calcular los gastos. Por eso dice que cualquiera que pone la mano en el arado y da vuelta para atrás, voltea hacia atrás, no es digno de ser su discípulo, porque esto representa una gran responsabilidad, pero también hay un gran beneficio, una gran recompensa. Las funciones importantes de la iglesia hoy en día. Hay roles designados por Cristo. Mire, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos a la obra del ministerio. Los apóstoles y profetas ya cumplieron su función al entregarnos el fundamento de la fe, Efesios 2:20, que estamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ya ese fundamento, la palabra de Dios la recibimos, ese fundamento ya tenemos, ya estamos ahí, nos vamos a edificar sobre ese fundamento, sobre la palabra que ellos nos entregaron. Por eso es importante conocerlo. Pero ¿sabe qué? Ahí están los evangelistas, aquellos encargados de proclamar el evangelio. Cumple tu ministerio de evangelismo. Así que, amado hermano, un evangelista que no cumple su ministerio es un evangelista que no está llamando almas, un evangelista que no está proveyendo del servicio del que fue llamado, ya está haciendo deficiente a la iglesia en el servicio de caminar hacia las almas. Los pastores y maestros que edifican a la iglesia, mire, no están cuidando, no están los diáconos que están allá, y hay más funciones. Hoy solamente quiero ver estas, pero hay más funciones que podemos desarrollar. Hay más roles, más ministerios, el que exhorta, el que preside, el que ¿cómo se llama? Honesta, el que enseña, el que reparte, el que da, el que está encargado de la benevolencia, tiene que hacer sus funciones exactas y correctas, porque si se hacen mal, si no se tiene responsabilidad de esas funciones, va a dañar el cuerpo de Cristo, amado hermano. O sea, y esto es importante, si no entendemos que el ministerio no es un juego, agarrar y decir voy a administrar, voy a trabajar, voy a hacer una función en la iglesia. Por eso, muchas veces es triste ver que hermanos dicen, yo quiero predicar porque piensan que la predicación es el máximo nivel. ¿No? Y cuando prepararon, estudiaron, hacen una predicación y después no se dan cuenta del grave, no del grave, sino de la gran responsabilidad que están asumiendo. De que cuando se está predicando, te estás poniendo tu vida, tu ejemplo, tu dedicación, pero ¿sabe qué? Si no preparaste tu corazón, si no determinaste en tu corazón inquirir la palabra, si no preparaste tu corazón para obedecer la palabra, si no preparaste tu corazón para enseñar esa palabra, ¿sabe qué? Al rato no tomamos la responsabilidad de lo que estamos haciendo. Y entonces, ¿sabe qué? Fácil dejamos. Por eso es importante, amado hermano. Por eso el ministerio es tan hermoso, tan gratificante. Porque el Señor, mire, otra cosa que es importante que debemos ver en este punto anterior. Sobre poco ha sido fiel. Como ministro, como que quiera iniciar el ministerio, no tenemos que querer abarcar mucho, agarrar mucho, sino tenemos que ir poco a poco, que aprendamos a ser fieles en lo poco. Y el Señor cada día nos va a acomodar. Recuerda que el Señor es el que nos pone en nuestro lugar, en el lugar que nos quiere ubicar en el servicio. No se trata de ponernos en el ministerio, sino ser fieles en lo poco. Si a mí me tocó hacer una oración, la voy a hacer fielmente. Si a mí me toca lavar los baños, lo voy a hacer fielmente. Si a mí me toca acomodar las bancas, lo voy a hacer bien, fielmente. Con un corazón genuino, con una actitud correcta, con un servicio para el Señor, con lo que hemos visto anteriormente, lo voy a hacer fielmente. Y el Señor sobre mucho más nos pondrá.
Pero tenemos que entender este principio. Muchas veces queremos abarcar mucho, queremos ser mucho, y el problema es que cuando tú abarcas, no te das cuenta de la responsabilidad y el daño que hacemos a las iglesias. Por eso las iglesias muchas veces tenemos deficiencias, no crecemos, no avanzamos, porque muchas veces necesitamos ir viendo que vamos corriendo hacia otros puntos y que todavía no, el Señor no nos está poniendo en ello. Así que la responsabilidad de los líderes espirituales, o sea, como líderes, ¿sabe qué? Dice Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas. Miren la responsabilidad que tenemos nosotros los líderes. Nos llaman a trabajar con diligencia, sabiendo que daremos cuentas a Dios por nuestros hermanos. Cuando usted, amado hermano, se para a predicar, cuando usted comienza a servir en la iglesia, ¿sabe qué, amado hermano? Tiene que entender que lo estamos poniendo y nosotros estamos responsables de los hermanos, de que estamos responsables del trabajo que estamos haciendo, de la enseñanza que estamos dando, de que sus almas se salven. Y dice, no, pero yo solamente sirvo las mesas. ¿Sí? Qué terrible es que, por ejemplo, un hermano que está empezando en el ministerio o que está llegando a la iglesia, por la actitud de un hermano que agarró y como vio que está esta visita, dijo, oiga, ¿me puede dar otro poco? No, ya, si usted come más, nos vamos a quedar sin nada. Primero deje que repartamos todo y después le damos. Y después la persona esta dice, bueno, está bien, gracias. Y esa actitud mató su corazón de la persona, ¿sí? En su inmadurez, en su falta de conocimiento, en una actitud no correcta, esta persona, ¿sabe qué? Simplemente se aleja y no regresa a la iglesia. ¿Y sabe por qué? Porque la inmadurez, porque el que está sirviendo no tiene esa sabiduría, porque el que está sirviendo no está lleno del Espíritu Santo, porque el que está sirviendo no tiene buen testimonio y entonces comete esta atrocidad y daña a las personas. ¿Cuántas cosas se pueden dañar si no estamos bien preparados, hermanos? Si no entendemos nuestra función. Muchas veces, hermanos, lo vimos en los temas anteriores. Lo vimos lo que cuesta. Vimos que en ocasiones vamos a sufrir. Todavía faltan varios temas. La próxima semana vamos a ver algunas características del siervo de Dios. Características que debe tener el siervo de Dios. Y va a darse cuenta usted que es de gran responsabilidad. Porque no estamos tratando de un club social, hermano. No estamos tratando por decir, de amistades, de familia, porque aún en la familia, hermano, estamos tratando con almas y estamos tratando con la eternidad de las personas, con la salvación de las personas, hermanos. Por eso es importante que los líderes que son llamados a trabajar con diligencia, o sea, estar prestos, capacitados, entendidos, responsables, sabiendo que daremos cuentas a Dios. Pablo dijo, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Y esa gracia, hermano, de Dios solamente puede estar si estamos nosotros aferrados a Dios, si estamos nosotros en compromiso con Dios. Y aquí me recuerda que estuvimos hablando de que era necesario desarrollar como ministros lo que nosotros llamamos, lo que conocemos como disciplinas espirituales, disciplinas como la oración. Importante mantenernos en oración. Disciplina como la lectura, leer constantemente. Disciplina como el estudio. Una cosa es leer y otra cosa es estudiar la palabra. Disciplina como la meditación, el estar meditando en la palabra. Disciplina como ¿cómo se llama? Como incluso pasar tiempo en ayuno. Y hay otras muchas más disciplinas, no recuerdo, son varias disciplinas, ahorita perdón, porque las tengo acá. Si alguien tiene ahí, creo que el hermano Neisser tiene algunas otras disciplinas y las puede compartir en el chat, las ponemos
o si las puede, puede hablar. Ah, la disciplina de adoración, gracias hermano. Sí, la disciplina de adoración. Es importante aprender cómo adorar, tener ese tiempo para tener una adoración personal, un momento de un refrigerio espiritual con Dios en lo personal, cantarle, adorarle, o sea, dedicar tiempo a Dios. Gracias, hermano. Mire, es importante, es importante. Y por eso vamos a concluir en esta segunda parte. Decimos que hemos visto este tema. Entender que ser principal en el cuerpo conlleva una gran responsabilidad, hay mayor responsabilidad. Si tú quieres estar al frente, si tú quieres servir el ministerio, si tú quieres a mayor servicio, mayor responsabilidad. Sí, o sea, porque te vuelves más importante, no en el servicio, no en el sentido de que seas más grande, sino que tu servicio es más importante en la iglesia, la forma en que servimos. O sea, el corazón no es que sea más importante o que esté más bonito o que tenga mejor calidad, sino por el servicio que da. Y los pulmones, no es que están muy bonitos, pero es el servicio que da. Claro, fíjense, no es lo mismo el rostro que el corazón, ¿no? O los pulmones, o el hígado, o los riñones. No es lo mismo. O sea, no tiene tanta belleza, pero su función, su servicio lo hace vital. Y tan vital que ese corazón, ese hígado, esos pulmones afectan todo nuestro organismo. Podríamos tener muchos buenos músculos, pero si el corazón no está dando la suficiente, ¿cómo se llama? Sangre, si el pulmón no está metiendo el suficiente oxígeno, mire hermano, nos quedamos sin movimiento, nos atrofiamos. Así que nosotros tenemos que entender que a mayor responsabilidad, a un servicio más importante, mayor responsabilidad. Sabemos que ese servicio, aunque es muy importante, sabemos que Dios nos va a dar, Jesús nos va a dar una recompensa y sobre todo que tenemos que aprender en el desarrollo de crecimiento siendo fiel en lo poco. Así que hay funciones importantes en la iglesia y esas las tenemos que mantener y saber que toda nuestra función que hagamos, nosotros vamos a dar cuenta delante de Dios por el ministerio que estamos haciendo. Así que con esto terminamos esta sección. Continuaremos la próxima semana en la siguiente lección y en 15 días no tendremos clases hasta el 6 de enero. O sea que tenemos una clase más y de ahí descansamos una y entonces llevamos 2 clases más para ir finalizando. Entonces, hasta aquí, si tienen algún comentario, alguna pregunta, estamos ya para servir. Así que están abiertos los micrófonos, cualquier pregunta, cualquier comentario. Espero que haya sido de edificación este tema. ¿Algún comentario? Voy a apagar la grabación para que termine.